En los primeros minutos de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a deslizarse por los tejados rojizos de Guanajuato, una quietud especial envolvía los callejones angostos del centro histórico. Las fachadas amarillas, gastadas por los años, devolvían una luz suave que hacía brillar el empedrado húmedo. En medio de ese paisaje antiguo, Emilia, una mujer de 72 años, barría con calma la entrada de su pequeña casa de huéspedes. Habían pasado muchos años desde la muerte de su esposo. Y aquel lugar, con su patio lleno de macetas y el viejo limonero que daba sombra al rincón más fresco, era lo único que sentía verdaderamente suyo. A veces se quedaba contemplando la mecedora de madera que él había reparado tantas veces, como si aún pudiera escuchar el eco de sus pasos cruzando el patio. Con los meses, su andar se había vuelto más lento y la vista más cansada, pero Emilia repetía para sí, casi como una oración: Puedo con esto, yo sola. En los últimos días, sin embargo, algo había empezado a cambiar. Lucía, su nuera, aparecía cada vez con más frecuencia, siempre con una sonrisa amable y una bolsa de comida caliente. A veces traía papeles para ayudarle con los trámites y otras veces le preparaba infusiones de hierbas que decía buenas para la memoria. Su trato era tan atento que Emilia, a pesar de la sorpresa, terminaba aceptando aquella cercanía con una mezcla de alivio y recelo. La soledad pesa distinto cuando alguien ofrece compañía, aunque no se sepa del todo si se puede confiar. Esa noche, mientras cerraba el pasillo largo que conectaba el patio con las habitaciones de los huéspedes, Emilia sintió algo extraño. Una sensación leve, como si desde la penumbra una mirada desconocida la siguiera en silencio. La puerta estaba cerrada, y aún así una corriente fría le recorrió los brazos, obligándola a volver la vista hacia atrás. No vio a nadie, solo el reflejo débil de la luz sobre las baldosas. Intentó convencerse de que sería el cansancio, o quizá el sonido del viento entrando por alguna rendija. Pero mientras avanzaba hacia su cuarto, ese pequeño presentimiento, una inquietud casi imperceptible, como un murmullo escondido en el aire, se quedó adherido a su pecho. No dolía, no apremiaba, pero tampoco se desvanecía. Se mantenía ahí, como una sombra tenue que, sin anunciar nada concreto, avisaba que algo en su mundo cotidiano estaba a punto de cambiar. Pasaron algunos días desde aquella inquietud nocturna que se había quedado suspendida en el pecho de Emilia como una nube ligera. Una mañana tibia, Lucía insistió en acompañarla al banco, para revisar el saldo y adelantar unos trámites relacionados con la supuesta reparación de la casa de huéspedes. Emilia, que aún intentaba ordenar sus pensamientos, aceptó la compañía sin imaginar que ese día algo decisivo iba a ocurrir. El banco estaba lleno, como siempre a fin de mes, con personas buscando sombra. Bajo los ventiladores y el murmullo constante de los números siendo llamados por los altavoces. Lucía la guió hasta una de las ventanillas, tomando del brazo a Emilia con un gesto cariñoso que, por primera vez, a ella le pareció un poco demasiado firme. Mateo, el joven empleado que ya había atendido a Emilia antes, levantó la vista apenas la reconoció. Hubo en su mirada un destello extraño, casi como un aviso silencioso que se encendió y se apagó en un segundo. Emilia entregó su libreta y los documentos. Mateo revisó la pantalla, imprimió un comprobante y, mientras deslizaba el papel por debajo del vidrio, movió los dedos con una rapidez casi imperceptible. Emilia sintió el roce de algo más bajo el recibo. Era un pequeño papel doblado, ligero, pero con un peso que parecía dejar una huella inmediata en su mano. Emilia lo abrió con disimulo, aprovechando que Lucía hablaba por teléfono unos pasos atrás. Las letras, escritas a toda prisa, eran apenas 3 líneas.
No tenían ningún adorno, ningún saludo, ni siquiera un punto final. Solo urgencia. No firme nada, no confíe en ella, salga ahora. El corazón de Emilia golpeó tan fuerte que el sonido de la sala pareció apagarse. Una corriente fría le recorrió los dedos, como si de pronto la piel hubiera perdido su calor. Por un instante no supo si dejar el papel, esconderlo o pedir una explicación. Pero cuando levantó la mirada, Mateo con el rostro tenso y la mandíbula apretada negó lentamente con la cabeza, como suplicándole que no hablara allí. Lucía regresó enseguida y pasó un brazo sobre los hombros de Emilia con un gesto que pretendía ternura. ¿Todo bien, doña Emilia? Preguntó con una sonrisa demasiado amplia. Emilia tragó saliva y solo asintió. Salieron juntas del banco. El sol del mediodía caía fuerte sobre la plaza, pero Emilia sentía un frío en la espalda que no lograba explicar. Mientras caminaban de regreso, con los pasos de Lucía marcando el ritmo a su lado, algo dentro de ella una duda, una grieta. Un presentimiento que por fin tomaba forma empezó a preguntarse hacia dónde se dirigía realmente toda aquella amabilidad. Y por primera vez, desde que Lucía había empezado a aparecer tan seguido, Emilia se encontró pensando en algo que jamás había querido pensar. ¿Y si no es cariño lo que busca sino otra cosa? Al llegar a casa, con el calor de la tarde todavía pegado a las paredes del pasillo, Emilia caminó directo hacia su habitación. Cerró la puerta con cuidado, como si el silencio fuera un aliado imprescindible en ese momento. Y se acercó al mueble donde guardaba todos los papeles importantes. El cajón más profundo, ese que casi nunca abría, tenía el olor leve del papel envejecido. Allí, entre sobres amarillentos y carpetas gastadas, buscó el documento más valioso que poseía el título de propiedad del terreno. Pero no estaba. El espacio donde debería reposar, plano y seguro, estaba vacío como si nunca hubiera existido. Emilia sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. Una presión tenue le subió por la garganta. No puede ser, yo lo dejé aquí. Y susurró sin darse cuenta. En ese instante, los días recientes pasaron por su mente como sombras difusas. Recordó haber bebido la infusión que Lucía le preparó hace apenas 2 noches, un té de hierbas supuestamente bueno para la memoria. Tras beberlo, sintió un mareo extraño, algo que atribuyó al cansancio, pero que ahora regresaba con un significado nuevo y aterrador. ¿Será que yo lo perdí? Pensó, intentando aferrarse a una explicación lógica. Pero una parte de ella, una zona fría y pequeña que antes solo era un murmullo, empezó a crecer con una fuerza inquietante. No era olvido, no era cansancio, era la sensación nítida de que alguien más había tocado ese cajón. Esa sospecha se intensificó cuando, por la tarde, la encargada de seguros se presentó en la entrada del alojamiento preguntando por unos documentos de autorización. Emilia no entendió nada. Ella no había solicitado ningún cambio, ningún trámite. Pero la mujer aseguró que una persona muy cercana a usted había mencionado la necesidad de adelantar el proceso. Cuando Lucía llegó, se mostró sorprendida, incluso divertida. Ay, suegrita, solo quiero ayudarle, no exagere, Dijo con una risa suave, pero con una tensión casi invisible en los bordes de la voz. Una risa que no terminaba de sonar sincera. Emilia la observó en silencio, sintiendo cómo su confianza empezaba a fracturarse. Esa noche, Lucía entró a la habitación de Emilia con un frasco de pastillas entre las manos. Le traje sus medicinas para que descanse bien, Anunció con una sonrisa amable. Pero Emilia, con una calma nueva y dura, dejó el frasco a un lado sin tocarlo. No dijo nada, simplemente observó cómo Lucía salía del cuarto, dejando tras de sí un aroma dulce que ya no inspiraba tranquilidad,
sino alerta. El silencio de la habitación se hizo más pesado. El pequeño presentimiento que días antes era apenas un hilo tenue ahora tenía el peso de una sombra completa. Lo que antes era una duda tímida se había convertido en una advertencia clara, insistente, imposible de ignorar. Era el comienzo de una verdad que ya no podía seguir escondida. A la mañana siguiente, Emilia salió de casa mucho antes de que Lucía despertara. El aire frío de Guanajuato le golpeó el rostro mientras avanzaba por la calle empedrada con un paso más decidido del que ella misma esperaba. Llevaba en el bolso la libreta del banco, un pañuelo y la inquietud creciente que no la había dejado dormir en toda la noche. Cada esquina que doblaba parecía acercarla a una verdad que no quería enfrentar, pero que ya no podía seguir evitando. Cuando llegó al banco, la sala aún estaba medio vacía. El eco de los primeros clientes resonaba entre las paredes altas. Mateo estaba organizando documentos en su ventanilla. Al verla, levantó la cabeza con un sobresalto casi imperceptible y de inmediato miró hacia ambos lados. Como comprobando que nadie estuviera prestando demasiada atención. Con un gesto rápido, se acercó y le indicó que lo siguiera hacia una pequeña sala de consultas al fondo. Cerró la puerta con suavidad y respiró hondo antes de hablar. Su voz tenía un temblor que no provenía del miedo, sino de un peso antiguo que parecía acompañarlo desde hacía años. Doña Emilia, necesito preguntarle algo muy importante. Dijo, mirando sus manos entrelazadas. En los últimos días se han movido préstamos y cambios de seguro a su nombre. ¿Usted firmó esos documentos? Emilia lo observó sin palabras, como si la pregunta fuera un golpe suave pero directo al estómago. Negó lentamente con la cabeza. Mateo cerró los ojos un instante, como si esa respuesta confirmara un temor que llevaba días creciendo dentro de él. Esto no debería estar pasando, Murmuró él, casi para sí mismo. Luego levantó la vista. En sus ojos había una mezcla de determinación y algo más profundo, casi doloroso. Le contó que años atrás había atendido a un anciano que también confiaba ciegamente en un familiar. Mateo lo había advertido, había intentado alertarlo, pero el hombre no quiso escucharlo. Semanas después, ese anciano perdió sus ahorros, su casa y finalmente su salud. Mateo nunca olvidó el día en que lo encontraron sin vida. Desde entonces, me prometí no quedarme callado nunca más. Dijo, con la voz quebrada pero firme. Y ahora veo señales muy parecidas. Emilia sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Las piezas desordenadas de los últimos días empezaron a encontrar un sitio entre sí. Como si finalmente formaran una figura que ella no quería ver, pero que ahora se hacía imposible ignorar. No era un accidente la desaparición del documento. No era un malentendido la visita del seguro. No era casual el mareo. Era un plan que avanzaba paso a paso. Y en el centro de ese plan estaba Lucía, con su sonrisa suave, sus infusiones y su constante insistencia en ayudar. Emilia sintió un dolor punzante, no solo de miedo sino de traición. El mundo que había intentado sostener sola parecía tambalearse bajo sus pies. Pero extrañamente, en medio de esa angustia, también sintió algo nuevo: claridad. Era la primera vez que admitía, con todas sus fuerzas, que alguien estaba intentando tomar lo que era suyo. Y que el peligro ya estaba demasiado cerca. Cuando Mateo terminó de hablar, Emilia sintió que una parte de su mundo se aflojaba como un hilo viejo que por fin se rompía. Sin embargo, no se quedó inmóvil. Siguiendo su recomendación, esa misma tarde caminó hacia el pequeño centro de asesoría legal que quedaba a 2 calles de la plaza principal. El sol caía detrás de los cerros colorados de Guanajuato, tiñendo las fachadas de un tono naranja suave que contrastaba con su inquietud creciente.
Al entrar, el aroma a papel nuevo y café recién hecho la envolvió. Detrás de un escritorio lleno de expedientes, una mujer de cabello oscuro y mirada firme levantó la vista. Era Rocío, la abogada comunitaria que Mateo había mencionado. Con un gesto amable, le indicó que se sentara y le ofreció un vaso de agua tibia, como si supiera que Emilia llevaba horas tragando miedo sin poder digerirlo. Emilia le entregó los documentos uno por uno, con manos que apenas podía controlar. Rocío los extendió sobre la mesa, los ordenó y comenzó a revisarlos con una calma que no era indiferencia, sino una manera de transmitir estabilidad. El silencio duró varios minutos, interrumpidos solo por el sonido leve de las hojas al pasar. Finalmente, Rocío levantó el rostro. En su voz no había dramatismo, pero sí una gravedad que geló a Emilia desde el pecho. Doña Emilia, esto muestra un patrón que he visto demasiadas veces, dijo, señalando una de las firmas. La rúbrica no coincide con su trazo habitual, y los préstamos parecen haber sido gestionados sin su consentimiento real. Es, lamentablemente, una modalidad muy común en casos de apropiación de bienes de adultos mayores. Emilia sintió un suspiro escapar de su boca, uno que llevaba días reteniendo. Sin embargo, Rocío aún no había terminado. Además, continuó. En las últimas semanas hemos recibido reportes de un grupo que opera en varios estados con métodos muy parecidos. Hay indicios de que gente cercana a las víctimas coopera con ellos. Emilia se quedó inmóvil. Por un instante, todo a su alrededor se volvió distante, como si la sala se hubiera llenado de un vapor espeso. Está diciendo que Lucía, balbuceó. Rocío no respondió de inmediato. Se limitó a juntar los papeles y apoyarlos suavemente frente a ella. Luego, con una voz más baja, añadió. No puedo afirmarlo aún, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Y lo más importante, usted no tiene la culpa de no haberlo visto antes. Las palabras golpearon algo profundo dentro de Emilia. Una mezcla de vergüenza, dolor y alivio se entrelazó en su interior. no entiendo cómo llegué a este punto. ¿Cómo permití que todo se desordenara así? Rocío estiró la mano y sostuvo la suya con firmeza, sin prisa. No hizo nada malo. Confiar no es un error. El error es de quienes aprovecharon esa confianza. Emilia cerró los ojos un momento. Lo que sintió no fue un alivio completo, pero sí una calidez tenue que hacía mucho no visitaba su corazón. Esa pequeña luz, aunque frágil, bastó para sostenerla frente a lo que aún estaba por venir. La tarde caía lentamente sobre Guanajuato cuando Emilia llegó a la pequeña oficina donde la esperaban Rocío y Mateo. Habían pasado varios días desde que descubrieron las primeras pruebas, y el silencio de ese cuarto parecía contener todo el peso de lo que estaba por venir. Rocío extendió los documentos sobre la mesa, explicando que la única manera de exponer a quienes manipulaban a las personas mayores era conseguir evidencia directa en el momento del intento de presión. Emilia escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas y la respiración ligeramente temblorosa. Ella sabía que esa carga no debía recaer sobre sus hombros, pero también sabía que nadie más podía entrar tan cerca de Lucía sin despertar sospechas. Cuando Rocío terminó de hablar, el silencio se volvió aún más denso, y Emilia alzó la vista con una determinación tranquila. Si alguien debe hacerlo, seré yo. Sus palabras no fueron un acto de valentía impulsiva, sino una conclusión nacida del cansancio, del miedo y de la necesidad profunda de recuperar su vida. Mateo intentó objetar, pero Rocío lo detuvo con una mirada seria. Ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. Sobre la mesa, Rocío colocó un pequeño estuche de terciopelo oscuro. Al abrirlo, un destello discreto llenó la habitación, un broche plateado, elegante,
con la forma de una flor diminuta. Era un accesorio que cualquier mujer mayor usaría sin llamar la atención, pero en su centro brillaba un lente que apenas podía verse a simple vista. Ese broche, conectado a un transmisor oculto, sería el único testigo silencioso de lo que estaba a punto de ocurrir. Emilia lo tomó con delicadeza, sintiendo el frío del metal en la punta de los dedos. Imaginó por un instante todas las veces que se había quedado callada para no preocupar a nadie, todas las veces que confió demasiado en quienes no lo merecían. Ese pensamiento le recordó que esta vez no debía titubear. Al caer la noche, regresó a su casa de huéspedes y, en la penumbra de su habitación, fijó el broche en la parte superior de su blusa favorita. El espejo reflejó a una mujer que aún conservaba dignidad y fortaleza, aunque por dentro temblara. Afuera, el limonero del patio se movía con el viento, dejando caer un par de hojas amarillas que parecían anticipar la tensión que estaba por desatarse. Cada crujido del árbol resonaba como un aviso, un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Unos minutos después, se escuchó el suave chirrido de la puerta principal. Lucía entró con la misma sonrisa amable que usaba para enmascarar sus intenciones, esa sonrisa que antes había confundido a Emilia y que ahora reconocía como una máscara impecablemente ensayada. Traía en la mano una carpeta cerrada y un termo con la infusión que solía insistir en que Emilia tomara por la noche. Suegra, traje los documentos que hablamos. Es solo un ajuste pequeño. Le va a ayudar mucho. Emilia sintió el peso del broche en su pecho, como si el metal pudiera captar no solo imágenes sino también los latidos acelerados de su corazón. No sabía qué iba a decir Lucía, qué tipo de firma o autorización trataría de arrancarle esta vez. Pero sabía, con absoluta claridad, que por primera vez no sería una víctima silenciosa. Esta vez, cada palabra quedaría registrada. Y esta vez, sería ella quien diera el primer paso hacia la verdad. La sala de estar estaba iluminada por una luz amarilla que proyectaba sombras largas sobre las paredes, como si la casa misma contuviera la respiración. Emilia se sentó despacio, con las manos sobre el regazo, mientras observaba a Lucía acomodar una carpeta gruesa sobre la mesa. La nuera abrió los documentos con una suavidad estudiada, esa suavidad que alguna vez pareció cuidado, pero que ahora se sentía como un velo que comenzaba a rasgarse. Solo falta su firma aquí. Con esto todo quedará en orden y la casa estará protegida. Emilia no movió la mano. Durante un instante, el silencio se volvió tan denso que casi podía escucharse el zumbido del broche oculto en su blusa. Lucía, ¿podrías explicarme otra vez qué significa exactamente este documento? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Lucía parpadeó, desconcertada, y la calma falsa que la envolvía desde semanas atrás empezó a quebrarse. Su mandíbula se tensó, los labios se comprimieron, y en su mirada apareció una mezcla cruda de impaciencia y rabia contenida. Señora Emilia, personas como usted solo necesitan hacer lo que yo digo. Ya no había sonrisa amable ni voz melosa. Por primera vez, Emilia vio el verdadero rostro detrás de la máscara. Lucía tomó la mano de Emilia con fuerza inesperada, tratando de guiar el dedo hacia el sello de tinta preparado sobre la mesa. No haga esto más difícil. Es solo una firma. El tirón fue brusco, y el dolor le recorrió el brazo a Emilia, pero ella no retiró la mano por miedo, sino porque sabía que justo ese instante era el que necesitaban Mateo y Rocío. El broche grababa cada palabra, cada gesto, cada segundo. En el aire se acumulaba una tensión que anunciaba un desenlace inevitable. De repente, la puerta del pasillo se abrió con un golpe seco. Rocío entró con paso firme,
seguida de 2 oficiales que sostenían una orden judicial. Lucía quedó petrificada. La fuerza con la que sujetaba la mano de Emilia disminuyó de inmediato, como si todo su cuerpo hubiera perdido sustento. Rocío avanzó hasta la mesa y habló con una calma que contrastaba con la escena. Tenemos grabaciones suficientes. La presión, la manipulación, y la explicación completa del plan de transferencia de bienes. Lucía retrocedió un paso, buscando palabras que no llegaban. Su expresión, antes tan cuidadosamente controlada, se desplomó hasta volverse irreconocible. El alma de alguien que ya no podía esconderse más. Emilia permaneció sentada, respirando despacio, sintiendo cómo un peso invisible se deshacía dentro de su pecho. No era triunfo, era algo más profundo, el fin de una mentira que había intentado devorar su vida desde las sombras. Y en ese instante, ella supo que la verdad empezaba por fin a abrirse camino. Pasaron algunos días desde la detención de Lucía y de los miembros restantes de la red que operaba en distintos estados. Cada nueva declaración, cada documento incautado, revelaba la profundidad del engaño y el peligro al que Emilia había estado expuesta sin siquiera imaginarlo. Era como mirar un abismo que había estado siempre bajo sus pies, oculto por una delgada capa de rutina y confianza. Pero ahora, con la verdad al descubierto, ese abismo comenzaba a cerrarse poco a poco. Una mañana de inicios de verano, cuando el sol apenas tocaba los techos color terracota de Guanajuato. Emilia salió a caminar por el empedrado frente a su casa de huéspedes. El aire era tibio y traía consigo el aroma húmedo de las macetas recién regadas. El mercado del barrio despertaba lentamente, y desde un local cercano se escuchaba una radio antigua que emitía un bolero suave, casi nostálgico. Ese sonido cotidiano, simple y fiel, le recordó que la vida seguía adelante sin pedirle explicaciones. Emilia se detuvo un momento junto al limonero del patio. Las hojas se movían bajo la brisa ligera, y entre las ramas brillaba un fruto verde que pronto estaría listo para cortar. Ella pensó en todas las noches en las que durmió inquieta, en las mañanas en las que fingió tranquilidad para no preocupar a nadie. Ahora comprendía que el miedo no había sido su derrota, sino la señal de que aún deseaba proteger lo que era suyo. Más tarde, en la oficina del banco, Emilia estrechó la mano de Mateo con gratitud sincera. Él respondió con una sonrisa contenida, casi tímida, como quien encuentra un cierre necesario para una vieja herida. Cuídese mucho, doña Emilia. Esta vez llegamos a tiempo. Emilia asintió, sabiendo que aquella frase llevaba un peso que ambos entendían muy bien. En el centro comunitario, Rocío la recibió con un abrazo firme que contenía alivio y cariño. Ya puede estar tranquila. Lo que hizo requirió mucha valentía. Estoy orgullosa de usted. Emilia sintió que aquellas palabras se posaban sobre su corazón como un manto cálido después de una larga noche. No todo estaba resuelto en su interior, pero había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de confiar nuevamente, aunque fuera despacio. Cuando regresó a la casa de huéspedes, el sol iluminaba la fachada amarilla con un brillo casi dorado. Emilia empujó la pesada puerta de madera, escuchando el crujido familiar que la acompañaba desde hacía décadas. En ese instante, mientras cruzaba el umbral, comprendió algo que no había querido admitir durante mucho tiempo. No estuve sola, nunca estuve sola, pensó en silencio. Las personas que la ayudaron, la verdad que salió a la luz. Incluso su propio valor, todo había formado una red invisible que la sostuvo cuando ella pensaba que ya no podía más. Con paso lento pero firme, Emilia avanzó por el corredor que olía a café recién hecho y a mañana nueva. Cada paso era una promesa. Cada respiración, un comienzo. Y así,
envuelta en la luz amable del amanecer, su vida empezó, una vez más, a levantarse. A veces la vida nos coloca frente a sombras que parecen imposibles de vencer. Pero siempre existe una luz que vuelve a encenderse cuando alguien nos ofrece su mano. La historia de Emilia nos recuerda que incluso en los momentos más inciertos, la verdad y la compañía pueden sostenernos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas. No sé desde dónde nos escucha hoy, ni qué lugar o recuerdo acompaña este momento. Pero deseo sinceramente que esta narración le haya brindado un poco de claridad y abrigo. Si quiere seguir compartiendo estos relatos con nosotros, será un honor que usted apoye este canal con su suscripción y un me gusta. Que la noche le encuentre en paz, y que el amanecer de mañana llegue con una luz nueva para usted.